Bueno, Dale hermanos, tú, dale que tú. el Señor les bendiga, que el Señor nos siga preservando. Gracias al Señor por la reunión que está en desarrollo, porque su presencia es manifiesta en medio nuestro y eso es producto de su fidelidad, de su gracia y de su gran amor. Quiero que me acompañen por favor al libro de los Hechos. Eh, Quiero que vayan o vayamos a Hechos capítulo 2, verso 41. Ya, Hechos 2, 41. Ya, quédense ahí con la Biblia abierta. Yo quiero hacer una pequeña introducción de 2 o 3 minutos. Quiero transmitir un sentir, ya, una lectura personal que ha estado dando vueltas en mi cabeza y en mi corazón respecto de nosotros, ya como iglesia. Soy muy amigo de que nosotros debemos estar siempre meditando y reflexionando y pidiendo orientación y dirección al Espíritu Santo, de manera tal que podamos discernir los tiempos, de manera que podamos entender, no con un afán de banalidad cognitiva, ¿cierto? Sino que con necesidad de ser guiados, ¿ya? De entender hacia dónde nos quiere llevar el Señor y qué pasos debemos ir dando. Yo creo, hermanos, y les dejo a ustedes a escrutinio personal o matrimonial o familiar, que Dios nos ha estado llevando como expresión local a un nuevo tiempo, ¿ya? A un nuevo tiempo, una nueva etapa. Yo les pido desde ya que se desmarquen del eslogan y de la frase cliché, porque creo que gracias al Señor nosotros no caemos en eso. No, no estamos aquí para tirar frases a la galería y que todo se exacerbe. No, no es el sentido. Yo creo que el Señor, Él nos hace caminar como persona, como matrimonio, como familia, en la antigüedad del pueblo de Israel, nosotros como iglesia, y Él en este camino de fe nos va metiendo en etapas, si se quiere, en tiempos, en kairos, para ser más bíblico, ¿cierto? Tiempos de Él que tienen algún objetivo en el mediano plazo que está alineado con el objetivo mayor, que es que seamos formados a la imagen del Señor Jesucristo, que es que Él sea glorificado. Pero hay etapas, así como el ser humano, ¿cierto? Pasa por etapas. Yo creo que la iglesia universal y cada expresión local en lo que a nosotros respecta también. Bueno, ¿y qué es lo que lee este hermano tan limitado? Si usted quiere, después lo podemos complementar y me puede sacar del error, me puede reforzar, de eso se trata también la iglesia. Yo creo que el Señor nos está metiendo en un nuevo tiempo. ¿Y por qué lo percibo yo? Bueno, por varias razones. Creo que este estudio que tuvimos durante varias semanas respecto de la iglesia es una de las razones por las cuales el Señor nos quiere apegar más al estándar bíblico respecto de cómo es la iglesia, qué es la iglesia. El hermano Víctor nos decía el día sábado en la exposición que lo que uno tiene que hacer está muy relacionado con lo que uno es. Entonces aquí es lo mismo, la iglesia, en la medida que vamos entendiendo qué es la iglesia, quiénes somos como iglesia, esto se tiene que traducir en acciones consecuentes respecto de lo que somos, ¿ya? Y yo creo que eso el Señor ha estado trabajando en nuestros corazones, y lo digo en grupal, durante estas largas semanas. Aquí no estuvimos aprendiendo álgebra o ciencias naturales, no, estuvimos siendo expuestos a una verdad bíblica que tiene que meterse en nuestros corazones y que tiene que modificar nuestras conductas, que tiene que modificar nuestras formas de ver la vida, nuestras formas de mirarnos entre nosotros, tiene que perfeccionar nuestros relacionamientos. Porque si no, esto es como aprender, insisto, álgebra, astronomía, qué sé yo. El Evangelio es poder de Dios, dice Romanos.
Y este poder de Dios se traduce en varias cosas. Y una de ellas es que nosotros vamos siendo perfeccionados, como decía el hermano Sebastián en su carta, ¿cierto? En las manos del alfarero estamos y Él nos va modelando, nos va perfeccionando, nos va tratando. También otra razón que creo que dan cuenta de este nuevo tiempo es que el Señor nos está llevando a ejercitarnos en una de las funciones de la iglesia que tiene que ver con la actividad misionera. Yo quiero que nosotros le tomemos el peso a lo que significa asistirnos mutuamente en esta labor. Yo le daba vuelta y antes de ir a Santiago a visitarlos, estuve pensando mucho en esto y decía con total propiedad y convicción, yo voy en un viaje ministerial a ver a mis hermanos. ¿Y sabe qué? Si yo un año atrás, como que quizás esta frase muy rimbombante, es como muy, no sé, de como si viajes misioneros tiene el apóstol Pablo, tiene el apóstol Pedro, el hermano Víctor, pero no yo, pues entonces como que es como mucho. Pero en estricto rigor bíblico, cuando uno va a una labor como esta, uno está haciendo una labor misionera, es enviado a la comunión, es enviado a compartir el evangelio, a reunirse con los hermanos. Entonces yo les animo a que nosotros, cuando hagamos algo, cuando la hermana dirija la alabanza, cuando la hermana Georgette, en este caso el hermano Claudio, dirija el culto, nosotros no estamos aquí yendo a comprar el pan, estamos involucrados en los negocios del Rey de los cielos. Entonces yo creo que el Señor igual está reforzando esto. Otra razón es porque el Señor nos está llevando al relacionamiento con otras congregaciones. Ustedes saben que lamentablemente la moda en el mundo evangélico es que las iglesias se separen, se dividan y se crean altaneramente los poseedores de la verdad. Nosotros, para la gloria del Señor, estamos haciendo todo lo contrario, tocando puertas para buscar amigos, entre comillas, tender puentes, como dice el hermano Álvaro, ¿cierto? ¿Y por qué? No porque estemos aburridos, porque no hayamos que hacer, sino que porque creemos que es el modelo bíblico. La Tali nos exponía de muy buena manera cuando le tocó a ella. ¿Y por qué necesitamos de los hermanos? Y cuando nosotros decimos necesitamos, estamos apelando a un principio bíblico de necesidad, de pobreza espiritual, de interdependencia. Esa es otra razón. Y por último, y relacionada con las anteriores, yo creo que el Señor está fortaleciendo nuestra vida de iglesia. Nuestra vida de iglesia. Y sobre eso particularmente quiero hablar hoy. ¿Ya? Entonces, por estas razones, yo digo estamos en un nuevo tiempo. Si usted cree que no estamos en un nuevo tiempo, bueno, tiene que echar por tierra todo lo que yo dije para yo creerle, ¿ya? Y puede ser, sí, pero pareciera que yo veo en su rostro que creo que hay alguna unanimidad en este sentir, ¿ya? Pero bueno, vamos a Hechos capítulo 2. Bueno, ya estamos ahí. Sobre Hechos, lo siguiente. Hechos es un libro, o el libro por excelencia histórico en la escritura. Y viene de una palabra griega que yo creo que muchos de nosotros la hemos escuchado alguna vez, praxis, ¿ya? O sea, la fe aplicada en la práctica. La palabra praxis da origen al término en español práctica. En la praxis se dice en algunas frases que de repente se utilizan en algunas disciplinas. Por lo tanto, el libro de los Hechos nos muestra cómo en la práctica la fe, la obra del Espíritu, tiene consecuencias en la vida de los primeros cristianos, en la vida de la iglesia del primero y segundo siglo. Como la fe no es una fe estática, no es una fe contemplativa, no es una fe teórica, sino que es una fe que llevó a que nuestros hermanos dieran la vida por esta fe. Llevó a que algunos de nuestros hermanos hicieran, comillas, grandes sacrificios de vida para llevar el evangelio, para llevar este mensaje. Entonces, Hechos capítulo 2 nos muestra que después de que vino el Espíritu Santo, el denominado Pentecostés, y después
del primer discurso de Pedro, donde se convirtieron cerca de 3.000 personas, hermanos, ocurrió lo siguiente. Hechos 2, capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron, entiéndase en el corazón, los que creyeron a la palabra, al mensaje, fueron bautizados, ¿ya? Una ordenanza bíblica, uno de los denominados sacramentos, como dicen algunos, pero una ordenanza, me acomoda más el término, una ordenanza bíblica para la iglesia. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El mensaje de Pedro, espectacular, ¿ya? Un profesor de homilética le colocaría un 7. Muy bueno el mensaje de Pedro, léalo después más detenidamente, haciendo énfasis en la obra del Señor Jesucristo, en la intervención de Dios el Padre, citando el Antiguo Testamento, de verdad, espectacular. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban, dice la Reina Valera, ¿ya? Otra versión, la traducción al lenguaje actual, dice: y decidieron vivir juntos como una gran familia, ¿ya? El equivalente a perseverar es: y decidieron vivir juntos como una gran familia. Otra versión, creo que esta es la Nueva Traducción Viviente, dice: se mantenían firmes. O sea, 3 expresiones para perseverar, vivían como familia y se mantenían firmes. La acción de perseverar, si bien es un acto personal frente al Señor, también, con la misma fuerza, es un acto colectivo, un acto corporativo, ¿ya? Porque la iglesia es un organismo vivo donde cohabitamos todos nosotros. Perseveraban juntos. En 4 cosas podemos rescatar de la versión más común, que es la Reina Valera de 1960. 1. En la doctrina de los apóstoles. 2. En la comunión unos con otros. 3. En el partimiento del pan. Y 4. En las oraciones. Si nosotros quisiéramos hacer una pequeña revisión y decir quizás la siguiente pregunta: ¿somos una iglesia bíblica o estamos haciendo lo que debe hacer una iglesia bíblica? Deberíamos remitirnos a evaluarnos o a tasarnos si es que estamos desempeñando estas funciones que, a la vez, permítame decirlo, son verdaderos privilegios, ¿ya? Son deberes, pero son a la vez bienaventuranzas, bendiciones, poder estar involucrado en estas cosas. Perseverar en la doctrina, en el mensaje del Evangelio. Se nos tiene que pasar la vida completa, hermanos, anhelando la Escritura, amando la Escritura, escudriñando la Escritura con pobreza, con hambre, con sed, porque en la palabra del Señor está la vida y el alimento que necesitamos. Y si bien lo tenemos que hacer de manera particular e individual, también lo debemos hacer juntos, porque eso es lo que dice el texto: perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles. Por eso, hermanos, debemos procurar y seguir generando instancias donde seamos expuestos a la enseñanza bíblica, porque, hermanos, la enseñanza bíblica es aquello que nos va a sacar del error, nos va a seguir apegando al diseño bíblico. También la iglesia perseveraba en la comunión, en la coinonía, en aquello que les era común unos con otros. La iglesia primitiva, así como nosotros en nuestros días, era una iglesia heterogénea o variopinta en muchas cosas, así como nosotros somos muy distintos en muchas cosas, pero tenían lo central, más importante y más relevante en común: su fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo morando en sus corazones, lo que dice Efesios 4, ¿cierto? La unidad
del Espíritu estaba en ellos y con ellos, algo que también nosotros debemos procurar guardar, ¿ya? Debemos procurar guardar, sobre todo si decimos amén a esto de que estamos en un nuevo tiempo. Hermanos, en la medida que vivimos juntos, en la medida que nuestras vidas están entrecruzadas, en el sentido de que conocemos nuestros problemas, conocemos nuestras dificultades, conocemos nuestras aflicciones, nos socorremos mutuamente, nos contamos nuestras penas, nuestras alegrías. Debe existir también entre nosotros códigos, lealtades. Hermanos, nosotros tenemos que ser leales entre nosotros. Entre nosotros tiene que haber confianza. Y la confianza se trabaja, se cultiva. Hermanos, la confianza, y aquí quiero apelar un poco a las máximas de la experiencia de la vida común y silvestre. La confianza es trabajosa construirla, pero no cuesta nada destruirla. Esto es máxima de la experiencia, ¿cierto? Conocimiento empírico de la vida. La confianza se va construyendo, se va trabajando, pero lamentablemente no cuesta nada afectarla y dañarla. Nosotros debemos trabajar en fortalecer nuestra confianza. Debemos ser confiables, mostrarnos confiables. Yo le recuerdo un proverbio: el que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo. Nosotros debemos procurar esto entre nosotros. Debe existir una especie de alianza. Hermanos, debemos estar alineados. Quiero citar este concepto tan propio del mundo de la gestión. Debemos estar alineados. ¿Alineados detrás de qué? Alineados detrás del Señor Jesucristo. Alineados detrás de los objetivos de la iglesia. Alineados detrás del propósito mayor, de la gloria del Señor. Debe existir entre nosotros unidad, un solo sentir, involucramiento entre nosotros. No debemos ser compartimentos estancos, como cada uno vivir como islas. Hermanos, yo sé que cada uno de nosotros tiene lo que en nuestros tiempos se llama nuestra vida privada. Yo lo sé, y es saludable que así sea. Hay cosas que son de cada familia y que son personales y privadas, pero también veo, a la luz de la Escritura, de que entre nosotros no aplican frases como: esta es mi vida y yo hago lo que quiero y qué le importa a los demás. Hermanos, esto es antibíblico. Nuestras vidas están unidas unas con otras. Nuestras vidas están interrelacionadas unas con otras, ¿ya? O sea, miren, voy a ser súper directo y sencillo. Si alguno de nosotros se manda un condoro, como decimos, no es que, ay, me mandé el condoro yo, que se meten los demás, yo me la arreglo solo. Hermanos, eso es antibíblico. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Cuando alguno de nosotros peca, el cuerpo se resiente. Cuando alguno de nosotros peca y no está desempeñando la función que debe realizar, el cuerpo se resiente. Cuando alguno de nosotros está con la brújula perdida y está persiguiendo otros objetivos, el cuerpo se resiente, ¿ya? Nosotros tenemos que erradicar estas frases de mundo. Hermanos, el individualismo es una de las banderas del mundo. Eso es la corriente de este mundo. El individualismo, la autodeterminación. Los días, siempre me confundo, de Noé o de Enoc, eran los días donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, la iglesia es contrario a esto. Nosotros debemos hacer lo que la Escritura nos ordena, y nuestras vidas están interrelacionadas. ¿Sabe qué? Cuando alguno de nuestros matrimonios pasa por periodos de crisis, no es que es asunto nuestro nomás y que se meten los demás. No. Yo entiendo, hermanos, y espero que ustedes entiendan el espíritu en el que lo digo. Sí, yo sé que hay cosas que son del seno privado del matrimonio, pero hay otras que necesitamos que intervengan la dirigencia,
alguno que otro hermano que oriente, porque no somos llaneros solitarios. No somos llaneros solitarios, hermanos. Eso es antibíblico, eso es contra el espíritu de la iglesia. Es contra la esencia de la iglesia, ¿ya? En la comunión unos con otros. La comunicación. Comunión y comunicación tienen la misma raíz. ¿Saben? Quiero citar un ejemplo. Hace unos días atrás, mi esposa me comentaba que con una hermana están acostumbrando a que cuando conversan se preguntan ¿cómo estás? Y yo sé que nosotros tenemos una respuesta automatizada, bien y tú, ¿cierto? Y de repente pareciera que hasta nos topamos con el cómo estás, bien y tú, y lo decimos a coro. Hermanos, debemos crecer en abrir nuestros corazones. Y de repente démonos el tiempo. ¿Cómo estás, hermano? No te estoy preguntando cómo te ha ido en el trabajo. No te estoy preguntando qué comiste hoy día. No te estoy preguntando si está nublado o no. O si ganó o perdió tu equipo de fútbol. No, te estoy preguntando cómo estás allí en tu corazón. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que no te está dejando dormir, hermano? ¿Cómo estás? A lo mejor estás batallando con una situación, estás siendo afligido por una prueba, estás a punto de pecar y de entramparte en un problema de magnitudes. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Empecemos a practicar esas cosas, hermanos. No seamos simples. Perseveraban también en el compartimiento del pan. Algunos dicen que aquí la frase pudiera entenderse como la cena del Señor, y otros en cuanto a la comida cotidiana. Yo creo que yo soy partidario de ambas, ¿ya? ¿Sabe por qué? Yo veo al revisar el libro de los Hechos, incluso otros relatos de libros no bíblicos, sino libros históricos, que la iglesia compartía la mesa, comían juntos. Y ¿sabe qué? Nosotros tenemos que desmarcarnos de esa dicotomía de que cuando estamos en el culto estamos todos detrás de un objetivo: la gloria del Señor, la edificación, la santificación, la restauración y la alabanza. Y cuando prendemos la parrilla o hacemos completo, pareciera que cambiamos el objetivo. Hermanos, y yo hago el mea culpa en esto. Y creo que hemos pecado en esto. Yo no estoy diciendo que no tiremos la talla, y perdonen que lo diga así, y que nos volvamos tontos graves. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que en nuestras coinonías más informales, si se quiere, nosotros entendamos que cuando somos iglesia siempre o somos iglesia nunca. Pero si nos vamos a juntar a ver un partido de fútbol, nos podemos reír, podemos compartir algo, pero siempre tenemos que tener presente de que somos iglesia, y la iglesia tiene siempre un solo objetivo o varios objetivos: la gloria de Dios y la edificación mutua. El ser partner, el estar, hermanos, detrás de un mismo norte, el estar detrás de una misma causa. Miren, yo les quiero poner el siguiente ejemplo. ¿Ustedes creen que los grupos de personas que están en estos comandos de apoyando a un candidato durante todos estos meses hablan de otras cosas, o cuando se juntan hablan solo de esto y dedican tiempo a esto y trabajan en esto, y si están de repente en un asado hablan de esto? Hermanos, ellos están totalmente apasionados por una causa de este mundo. Nosotros, insisto, podemos hablar de cuestiones triviales, sencillas, simples, pero siempre debemos procurar la edificación, debemos procurar el compañerismo, debemos procurar el estrechar lazos, el fortalecer confianzas.
entre nosotros. Yo sé que a veces nos juntamos para un cumpleaños, para un aniversario, para lo que sea, pero cuando habemos 2 o 3 hermanos, se reúne la iglesia. La iglesia. No dejamos de ser iglesia. Somos la iglesia. Y vamos a ser hasta que el Señor venga. Perseveraban también en las oraciones. Ya, no me voy a alargar tanto, veo que el tiempo pasa rápido y quiero avanzar en los versículos, pero estas 4 cosas: doctrina, el mensaje del evangelio, la comunión, el compartir la mesa y en las oraciones. La Biblia dice en el verso 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Otra versión dice: y la gente se quedaba asombrada al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles. Otra versión: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Verso 44, Reina Valera: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones, sus pruebas, sus dificultades. Verso 45: y vendían sus propiedades y sus bienes, ¿ya? Se habían convertido enteramente, ¿cierto? Como dicen algunos predicadores de manera jocosa, lo que último que se convierte en la billetera. Dicen, no sé si han escuchado eso, pero aquí los hermanos habían experimentado una conversión completa, así como nosotros, ¿o no? Convertidos completamente. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. O sea, la iglesia, para repartirlos a todos según la necesidad, la iglesia estaba al tanto de las necesidades de los hermanos. La iglesia estaba involucrada en las vidas de los hermanos. ¿Cómo vamos a conocer las necesidades de unos y otros sino involucrando nuestras vidas, abriendo nuestras vidas, abriendo la realidad de nuestras familias? Una de las evidencias de la iglesia primitiva era la comunión, también basada en los asuntos de sus patrimonios y sus activos financieros. También, o sea, no solo esto, sino también esto. 46. Y perseverando, de nuevo el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo nos recuerda que perseveraban, y ahora refuerza el argumento: unánimes. El concepto unánimes viene de un ánima, un alma, un espíritu, un sentir. O sea, hermanos, ¿se da cuenta el grado de unidad que existía, que tenían ellos? ¿Sabe? Nosotros, por ser hijos del Señor, nosotros ya estamos unidos en el Espíritu y en Cristo. El punto es que parece que hubiera una disonancia entre la unidad y que existe realmente y la práctica. Dios nos permita cerrar esa brecha o ir acortando esa brecha que a veces dejamos de manifiesto. Y perseverar unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Comían juntos. Hermanos, debemos dejar de mirar con tanta superficialidad cuando nos juntamos a tomar once, cuando nos juntamos al lado de una parrillita, o lo que sea. Esto, hermanos, es comunión, esto es vida de iglesia, esto es cumplir la escritura, ¿ya? Pero mire lo que agrega el texto: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe qué? Me puse a pensar un poquito en esto e hice el siguiente ejercicio. ¿Cómo podemos remar contra la corriente? Me preguntaba yo. Y yo sé que todos
más de alguna vez hemos remado contra la corriente y el Señor nos perdone. Hemos atornillado al revés y el Señor nos perdone. Porque lo correcto es estar totalmente alineado con el espíritu bíblico y el de la iglesia. ¿Qué sería lo contrario a la alegría y a la sencillez de corazón? Bueno, contrario a la alegría es hacerlo con tristeza, compartir el pan con amargura, es compartir, tener comunión unos con otros estando enojados, no siendo pacificadores. ¿Qué sería lo contrario a la sencillez de corazón? Ser problemático, como decimos nosotros de manera algo popular, ser ataoso. Tenemos que compartir el pan con alegría, con gozo y con sencillez de corazón. ¿Sabe? Lo que tengo más reciente quiero ejemplificar con ello. Cuando vinieron los hermanos a visitarnos para acá, nosotros nos juntábamos un par de veces con Claudio, la Eli, la Bárbara, a organizarnos. Y de verdad que lo hacíamos con mucha alegría. Decíamos, los hermanos van a venir, y teníamos casi como una cuenta regresiva. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Lo podemos hacer bien de esta manera? O no, mira, sabes que hagámoslo así. Mira, no, a los hermanos les va a gustar más así o esto otro. Y saben, perdón la autorreferencia, pero es lo que tengo más inmediato. Esto aplica sin duda para cada uno de ustedes. Cuando reciben en sus casas, detrás de algo material, un pan, una taza de café, hay amor. Hay amor. Y así lo tiene que leer el que lo recibe. Hay dedicación, hay una muestra de afecto, hay utilización de recursos que podrían haber sido ocupados en otro fin. Cuando yo fui para Santiago, igual los hermanos nos recibieron, nos atendieron. Ese tiempo que ocuparon los hermanos, podrían haberlo utilizado en otra cosa. Podrían haber utilizado, da lo mismo la cantidad de dinero, en otra cosa. Pero ellos resolvieron deliberadamente invertir ese dinero, ese tiempo, esos recursos, esa energía en recibir a un hermano, en atender a un hermano. Y la contraparte también lo mismo. Destinaron tiempo, se expusieron al riesgo de un viaje, porque cuando uno viaja, convengamos que uno no sabe, a lo mejor el Señor determinó que va a ser el último viaje, uno no lo sabe. Tiempo que podrían haber estado en familia, con su esposa, su esposo, sus hijos, sus hijas, no lo sabemos. Pero la sencillez de corazón dice relación con valorar, con apreciar, con recibir lo que se nos está dando, el sacrificio que hay detrás, el riesgo en el que se incurrió para llevar a cabo algo. Y eso, bueno, yo graficaba situaciones de iglesia, pero insisto, de culto, quiero decir. Pero la vida de iglesia excede al culto. Cuando nos invitamos a tomar once, cuando nos invitamos a un paseo, cuando le hago un favor a un hermano y voy a un lugar a buscar una cosa, un encargo, ahí hay amor, hay entrega, hay sacrificio. Sobre todo ahora que la benzina está tan cara, ¿cierto? Ahí hay tiempo de dedicación, ¿cierto? Las hermanas cuando preparan cosas. Yo sé que las hermanas, algunas buscan recetas y buscan algo para preparar para los hermanos. Eso es compartir con alegría, con sencillez de corazón. ¿Saben? Nosotros tenemos entre todos realidades distintas, en todo sentido, económicas, culturales, en cuanto a el estado de salud de nuestros hijos, etc. Y yo me atrevería a decir que cada uno de nosotros trata de entregarle lo mejor al hermano, cuando le tenemos que servir, cuando lo tenemos que atender. Y si es que no estamos haciéndolo así, arrepintámonos, porque tenemos que procurar entregar lo mejor. Acuérdense que la Biblia dice que no debemos velar tanto por el bien propio, sino por el de los demás.
Yo creo, hermanos, que tenemos que crecer en esto. Y yo estoy muy expectante porque sé que en este kairos que el Señor nos está metiendo, vamos a avanzar sustantivamente en esto. En la hospitalidad, en el compañerismo, en la fraternidad, en el sentido de grupo, en el sentido de pertenencia. Hermanos, nosotros somos un equipo, un ejército, un pueblo, una nación. Todos estos términos bíblicos. Tenemos una historia en común. Estábamos en las tinieblas. El libro de Isaías dice que luz nos alumbró y nos sacaron de allí. Vamos hacia un mismo destino, hermanos. Yo perdonen lo torpe de mis palabras, pero estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto. No, estoy pecando si me siento más partner de mi colega que de usted. Estoy pecando. Hermanos, a los que trabajamos fuera de nuestras casas, estamos pecando si nos sentimos más camiseteados con nuestra empresa, con nuestro servicio público que con la iglesia. Estamos pecando. El mundo ya está configurado como está y ya tenemos que gastar 44 horas en una labor secular para traer el sustento a nuestros hogares y es correcto que lo hagamos. Pero en el resto del tiempo, hermanos, tenemos que procurar invertir nuestros recursos, nuestro tiempo en la iglesia. Estamos pecando si estamos más comprometidos con cualquier otra cosa que con la iglesia. ¿Sabe? Soñemos cosas con la iglesia. Yo creo que tenían que llegar momentos donde alguien diga, hermanos, hagamos esto. ¿Saben qué podríamos hacer esto otro? Siempre me ha llamado la atención cuando la Biblia dice en Efesios, si no me equivoco, que la iglesia actúa de manera concertada, de manera coordinada. Tenemos que darle la vuelta. Yo sé, vivimos en un mundo loco, con tiempo de desplazamiento, con distancias grandes, pero debemos buscarle la vuelta. ¿Se acuerda cuando estaba pololeando, no? Uno le buscaba la vuelta para estar, ¿cierto? Yo creo que podríamos cada uno contar historia. Podríamos escribir un libro. ¿Cómo nos la arreglábamos para estar juntos? Ahí me regalan un corazón, ¿ven? Ahí, si lo ven. Hermanos, así y más. Debemos ver cómo lo hacemos para estar con los hermanos. ¿Cómo lo hacemos para cumplir esto? Compartir la doctrina juntos, la comunión, compartir el pan, perseverar en las oraciones, con alegría y sencillez de corazón, con gozo. Hermanos, no seamos complicados. No seamos facilitadores. Seamos facilitadores. Aquellos que hacemos la cosa más fácil para perseguir los objetivos eternos. ¿Se acuerdan? Con esto termino para pasar al último versículo. Cuando llegaron los 2 espías, 10 vieron puros problemas. Y nosotros podemos ser como esos 10 espías, ver puros problemas. Es que, hermano, el tiempo, el trabajo, los cabros chicos, la falta de lucas, y podríamos seguir, ¿cierto? Pero mejor miremos a nuestro Señor, que está por sobre todas esas otras cosas. Y yo le hago la siguiente pregunta. Si usted y yo determinamos en nuestro corazón, así como Daniel determinó no contaminarse con la comida del rey, y nosotros determinamos en nuestro corazón, nos disponemos a comprometernos con la iglesia, a compenetrarnos con los hermanos, ¿usted cree que el Señor no nos va a respaldar? Yo estoy seguro que sí. Yo creo que tenemos que orar y saber si el Señor nos va a respaldar en otras cosas. ¿Qué tengo que hacer? No sé. La Yori recordaba el tema de nuestra casa, que estamos ahí esperando, Señor, guíanos, ¿cómo lo hacemos? Pero en temas de iglesia el Señor nos va a respaldar. No cabe duda, porque es su diseño explícito en las Escrituras, es su voluntad revelada, su voluntad manifiesta.
Verso 47, y con esto termino. Y no podía estar ausente, alabando a Dios. Todo lo que hemos dicho tiene que ver con esto, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sabe por qué la iglesia tenía favor con todo el pueblo? Porque la iglesia hacía lo que tenía que hacer: alumbrar y sazonar. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, Señor, ¿qué es lo que pasa entonces? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Hermanos, creo, y yo no quiero que usted se convenza con mis palabras. Yo planteo una idea y con esto termino. Yo creo que estamos en un kairos del Señor. Dele una vuelta, como decimos, ¿cierto? Dele una vuelta. Ore al Señor. Y si estamos juntos en esto, tengamos altas expectativas. ¿Sabe por qué yo le digo que tengamos altas expectativas? Porque tenemos un Dios grande. Si tuviéramos un Dios pequeño, yo le diría, hermano, vamos con calma, tengamos expectativas moderadas, porque la decepción puede ser grande. Pero como nuestro Dios es el Dios viviente, aleluya, el Dios viviente, estoy revisando esos textos, creo que prontamente voy a compartir algo sobre eso. El Dios viviente, dicen las Escrituras. Como somos hijos del Dios viviente y como la iglesia de Él, tengamos altas expectativas. Confiemos en el Señor. Acompáñeme con una pequeña oración. Señor, gracias por ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque no entramos por la ventana a la iglesia. No entramos de manera fraudulenta a la iglesia, sino que entramos por la puerta estrecha. Y gloria a tu nombre, porque tú dijiste: yo soy la puerta. Por ti entramos, Señor. Éramos árbol silvestre, salvaje, y fuimos colocados en el olivo bueno y verde. Señor, somos parte de tu iglesia. Te rogamos que profundices, Señor, en nuestros corazones, que amplíes nuestra comprensión de nuestro sentido de pertenencia y de identidad. Somos parte de la iglesia, Señor, y como somos parte de la iglesia, debemos estar comprometidos con la iglesia, entregados para y por la iglesia, dispuestos para y por la iglesia íntegramente. Señor, si últimamente no hemos trasnochado por servir a la iglesia, llévanos al trasnoche para servir a la iglesia. Si hemos trasnochado, Señor, para trabajar en nuestros trabajos seculares y no por la iglesia, perdónanos, porque hemos pecado, Señor, y nuestras prioridades que decimos tener con nuestras bocas las negamos con nuestros hechos. Señor, si procuramos ser más excelentes en nuestros trabajos seculares que con la iglesia, perdónanos, porque nuevamente estamos negando con nuestros hechos lo que decimos con nuestras palabras. Señor, si estamos dispuestos a viajar y a esforzarnos, Señor, y a juntar recursos para irnos de vacaciones, pero no para involucrarnos en alguna iniciativa que tenga que ver con la iglesia, perdónanos, porque estamos siendo inconsecuentes. Señor, si estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios por quizás que cualquier causa, pero no por resguardar la comunión, no por servirnos para con los hermanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos faltado a la confianza de algún hermano o hermana, si hemos sido desleales, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces entre los soldados de un ejército cualquiera hay más lealtad que entre nosotros. Si esto es así, perdónanos. Ahora, Señor,
Refuerza entre nosotros la confianza, refuerza entre nosotros la fraternidad, refuerza entre nosotros la gratitud, el reconocimiento, la valoración mutua, el respeto. Refuérzalo, Señor, para que este modelo que hemos revisado en tu palabra no sea una utopía, no sea una entelequia en medio nuestro, sino que sea una realidad, Señor. Hoy día tenemos tantos recursos has colocado en nuestra mano, en los medios de comunicación, Señor. Nos has bendecido económicamente, has abierto puertas, Señor. Permite que podamos estar el uno al servicio del otro, y que cuando veamos a nuestros hermanos, veamos a un partner, a un compañero de batalla, a alguien que milita junto a nosotros, a alguien que puede cubrirnos las espaldas, a alguien que nos puede dar un buen consejo, no de mundo, sino que un consejo bíblico, un consejo alineado con el Espíritu Santo, un consejo que nos va a llevar a la vida eterna y no un consejo que nos va a llevar al mundo. Señor, aquí estamos, somos tu iglesia, nos compraste a precio de sangre. Llénanos de valentía, de determinación, de sacrificio, de esfuerzo, Señor, de entrega, de pasión, si se quiere, por los negocios del Padre. Señor, que entendamos que cuando preparamos un devocional, que cuando preparamos un culto, que cuando oramos e intercedemos por un hermano, estamos haciendo de las funciones más gloriosas que existen en este mundo, más y mejor, Señor, que cualquier cosa terrenal que podamos hacer. Se trata de tu negocio, de tu obra, de la cual tú nos haces parte. Yo te pido que nos sacudas de nuestra naturalidad, que nos sacudas de nuestra secularidad, y que podamos ver como tú ves, Señor, que podamos palpar como tú palpas. Señor, aquí estamos, queremos más. No estamos conformes, Señor. Necesitamos más de tu Espíritu, necesitamos más de tu gloria. Señor, mientras más entendemos, vemos pareciera que nuestra vasija más vacía estás, y necesitamos del agua de vida eterna que solamente tú nos puedes dar. Inúndanos, Señor, inunda nuestras familias, inunda nuestros matrimonios, inunda nuestras vidas, como la visión del profeta. No hasta los tobillos, no hasta las rodillas, no basta, Señor, con el agua hasta las espaldas. Necesitamos que tu río nos lleve por completo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén